Bueno, espero poder compartir esta experiencia con ustedes, pero además, más que venir a darles cátedra acá, es un poco compartir esas experiencias que hemos vivido en la presentación que nos hicieron, en donde incluso aquí veo algunas caras conocidas, porque en esa experiencia con la ARL hemos participado en el programa El Profe, entonces ya vi algunas caras de los que han estado por ahí en ese programa también. Así que bienvenidos todos. Y quisiera empezar con este tema de liderazgo transformacional como una solución al estrés de las organizaciones, compartiendo una historia, porque yo creo que todos los que estamos acá o hemos vivido historias similares o hemos sabido de personas que han vivido historias similares. En una empresa alcancé a conocer a una persona que se desempeñaba en el área comercial y se estuvo incapacitando periódicamente, pero además esas incapacidades eran por cosas que parecen intrascendentes, ¿no? Entonces era una gripa una vez, después era una irritación en la piel, después era un tema de dolores de cabeza. Y la verdad, cuando acudió a salud ocupacional, le decían, cuídese. Y en recursos humanos, cuídese, sálgase abrigado, tome la agüita de yo no sé qué y haga X, Y, Z, cosas, porque eran señales pues, de cosas que nos pasan a todos. ¿Quién no ha tenido una gripa acá? ¿Todos? Yo creo que todos. Ahora, el tema es con qué recurrencia pasa eso, porque la esposa lo que me contaba después es que a pesar de que él decía que estaba estresado, nadie le creía. Pues para no hacerle la historia larga, este señor terminó internado en una clínica de reposo. La última vez que supe de él, hace relativamente poco tiempo, llevaba 3 meses con un síndrome de burnout que le ha impedido por ahora volver a trabajar. Empiezo con esto no para generar un ambiente aquí trágico, ni mucho menos. ¿Ese síndrome qué es? ¿Alguien sabe qué es el síndrome de burnout? El síndrome del quemado se presenta por exposición ocupacional. Cuando la tarea o la carga mental es muy pesada, se genera un tipo de afectación a nivel orgánico. Eso implica que es estrés llevado a su máxima expresión. Cuando hagan de cuenta que el organismo hace cortocircuito y entonces ya no puede desempeñarse. Y entonces el cuerpo dice, hasta aquí llegué. Y es como si hicieran apagado en el switch, de manera que la persona no puede seguir funcionando laboralmente hasta que no se recupere. Esto, ¿por qué se los cuento? Porque indudablemente hay estudios, y muchos de ustedes conocerán estadísticas de ese estilo, en donde ya los estudios demuestran que 25% de la gente considera como el principal factor de estrés en general en la vida el tema laboral. Pero a eso súmenle que el 38% de los empleados presentan estrés significativo. Y cuando lo sumamos a las estadísticas de estrés significativo más estrés moderado, eso nos da una cifra del 75%. ¿Cómo les parece eso? Muy alto, ¿no? Pero además, vi a muchos de ustedes muy entusiasmados ahí escuchando lo del guardián, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los invito a que miren índices de incapacidades o causas de incapacidades recurrentes, por ejemplo, a las cuales no les prestamos mucha atención. Ustedes hablaron del ausentismo y del presentismo en otras conferencias, ¿cierto? ¿Sí oyeron el tema del presentismo también? Y a veces uno eso lo maneja como con el tema de, pongámosle vacantes, que se vaya de vacaciones, etcétera, y le damos un poco de pañitos de agua tibia a veces a esto, porque
En muchas ocasiones, además, ni siquiera identificamos esas señales de estrés que nos afectan. Entonces, quiero hacer un ejercicio, invitarlos a un ejercicio acá, para que compartan en grupos de 3 qué señales de ustedes, pero este es individual, no de la empresa, este es de ustedes. ¿Qué señales de estrés han identificado en ustedes? Y compártanlo para ver si tienen señales de estrés comunes. Pero además de esas señales de estrés, piensen en síntomas. Cuenta. Exactamente. Pero además piensen en síntomas en 4 niveles. A nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel comportamental. Y aclaro, a nivel físico, pues es lo que nos pasa en el cuerpo, cuando el cuerpo habla, ¿cierto? Que eso es distinto a las señales de estrés. Entonces, vayan mirando cómo es ese tema. A nivel emocional, pues claramente lo vemos con distintas emociones, ¿no? Y tienen ejemplos. Ansiedad, ira, etcétera. O a nivel mental, cuando, por ejemplo, nos cuesta trabajo concentrarnos o se nos olvidan las cosas. Entonces, a nivel comportamental es, por ejemplo, esa irascibilidad que nos sale a veces, o que se nos olvidan los compromisos. Ay, cierto que. ¿Sí? Tómense un par de minutos y en grupos de 3 identifiquen qué señales de estrés o qué síntomas han identificado o han vivido cada uno de ustedes. ¿Qué señales identificaron, por ejemplo? ¿Quiénes quieren dar algún ejemplo? Y quisiera escuchar varios ejemplos. Por ejemplo, nosotros, el tema de la falta de sueño. La falta de sueño, Sonia. El dolor estomacal, el dolor de cabeza. ¿Sí? Esas fueron como las, Muy bien. las 3. Muy bien. ¿Quién más? Por acá. Algunos comunes son pues el dolor de cabeza, El típico dolor de cabeza. espasmos, Ajá. el subir de peso, estar irritables, mal genio, querer hacer todo acelerado, el hacerlo ya, tener Y aquí rabia, tienen una lista larga, ¿no? el pensar en todos, es que estamos en todos los síntomas, pensar Ajá. en el problema, gritar, tener olvidos y la falta de sueño. Wow, un montón. Adicionales a los que mencionó, ¿cómo te llamas? Milena. ¿Quién quiere adicionar algo? Porque ahí los vi conversando, Julián. ¿No? ¿Ya los nombraron? Por acá. ¿Qué le pasas? A mí me pasa a veces que con el estrés me paralizo, como que me retrotraigo, como que me pongo demasiado pensativa y no hablo, soy como que no, me paro ahí. Exactamente. Muy bien. No querer ir a trabajar. Gracias, Lady. Sí, que hay días en que uno como que no le provoca y yo no quiero volver. ¿Qué más? A nivel, y entonces organicemos, porque hay algunas señales, pero a nivel de síntomas físicos. Cuando dijeron dolor de cabeza, levanten la mano quién es dolor de cabeza, quiénes le salió esa. Uy, generalizadísimo. Dolor, exacto, espasmos, y eso es de como de distinto. Uy, wow, un montón. Gastritis, eso que uno dice, uy, tengo como un ardorcito acá y todo el mundo saca, ¿qué es lo que saca? Omeprazol, o Toms, o una cantidad de cosas, ¿verdad? Los médicos. Limón o los remedios caseros, y ya veo que empiezan a hacer así todos, ¿no? ¿Qué otro hay así común? No dormir, la falta de sueño. ¿Alguien? Uy, wow. Lo de la falta de sueño está como grave, ¿no? ¿Qué más? ¿Que algo iban a mencionar por acá? Taquicardia, como que se acelera el corazón. ¿Sí? ¿Qué más?
La caída del cabello. O sea, ya aquí, cuando entramos en síntomas físicos, entonces es que se le cae el pelo. ¿Qué más? Las alergias, vértigo. Todo el tema de hipertensión, por ejemplo. ¿Sí? Hipertensión, infartos, si vamos a temas más gruesos. Colon, el famoso colon irritable, que no solamente se irrita a uno, sino que se irrita el colon. También. Pero además, todos esos temas de piel, irritación, acné, ¿sí? Pero también, ¿qué otros temas? A nivel emocional, ansiedad. ¿Qué más? Sensibilidad. Eso le hablan y llora, o le hablan y grita, ¿no? Ataques de pánico. ¿Qué otra emoción sale por ahí? Angustia. ¿Qué más? Ira e intenso dolor. Sí. Culpabilidad. Llorar. Que ya ese tiene que ver con comportamental también, ¿no? A nivel mental, ¿algún otro? ¿Cómo? Depresión. Depresión, algunos llegan a no querer hablar y eso va al tema comportamental, ¿no? En el comportamental, ¿qué más? ¿Qué comportamientos tienen las personas? Alejarse de los demás. Normalmente se retraen, ¿no? Pero también es la agresividad. Eso parece un perro bravo. Lo miran y gruñe. ¿Qué más? A nivel de comportamientos, el mal genio. Como los tics que tienen las personas. Tics. ¿Cómo? Se aceleran. ¿Movimientos? Exactamente. ¿Qué más? Gritar. Cuando ven que alguien le está gritando al otro, ahí hay algo. ¿Algo más? Comerse las uñas. A nivel de comportamientos, el comerse las uñas. ¿Qué más? O sea, podemos hacer una lista larguísima, ¿no? Y muchos de esos ustedes los han mencionado. Aquí hay algunas de esas señales tempranas cuando la gente empieza a manifestar ciertos comportamientos, de repente el pitido en el oído, como ese tipo de cosas a las que uno realmente no le da tanta importancia, porque no son de vida o muerte, ¿no? No es que se cortó un dedo, no es que se fracturó una pierna, no es que se lesionó con la electricidad o no, algún accidente de trabajo. No, estos son otro tipo de señales que típicamente pasan desapercibidas. Entonces, si estamos hablando de estas señales que pasan desapercibidas, ¿para qué las mencionamos acá? Para que les pongamos cuidado. Porque afectan y porque necesitamos identificarlas a tiempo, hacerlas conscientes. Entonces, hagan un ejercicio individual en 3 indicadores. Piensen en los últimos 6 meses cómo ha estado su nivel de estrés. Y aquí quiero preguntarles, por ejemplo, ¿han tenido por lo menos un día malo en el mes o en la semana? ¿Quiénes? Levanten la mano. ¡Uy, wow! ¡Todos! Según las estadísticas son 2 de 3, pero aquí la estadística me falló, ¿no? Porque son más de 3, ¿sí? 4 de 3, ¿cierto? Muy bien. Entonces, miren cómo ha estado su nivel de estrés, ya viendo ese tipo de señales si han aparecido en los últimos 6 meses y con qué frecuencia. En el yo con yo. Pero además, miren cómo ha estado su energía. El nivel de energía es ese nivel de cansancio que tenemos. Y eso es muy fácil de ver, porque es cuando uno llega al final del día
si uno quiere nada más comer y dormir. Ya, no quiero hacer nada más. ¿Sí les ha pasado o no? Sí. Entonces, esa es la pila que me muestra cómo ando. Pero además, todas esas emociones que mencionaron, ¿qué tanto le han gruñido a la gente? ¿Qué tanto les han dado ganas como de llorar, como de, ay, como que tengo algo que no sé qué tengo? Un no sé qué en un no sé dónde. Un no sé qué en un no sé dónde, exactamente. Entonces, tómense esa temperatura a nivel individual. ¿Y cómo resultó? Y quiero que a nivel de señas miremos así, así o súper bien. Entonces, ¿cómo resultó? ¿Así? ¿Así? ¡Wow! Tenemos muchos así. Y muchos así. Y muy poquitos así. Entonces, creo que esto tiene sentido para ustedes, porque el liderazgo transformacional reduce el estrés que generan los jefes. ¿Y por qué digo los jefes? Cuando vemos estas señales de estrés, si hablamos del tema laboral, ¿se acuerdan de los porcentajes iniciales en donde el 25% decía que el estrés era laboral? Bien. De 5 factores, 4 son generados por el jefe. Entonces, cuando estamos hablando del liderazgo transformacional que reduce el estrés que generan los jefes, nos estamos yendo en el Pareto a la causa principal del estrés laboral. ¿Sorpresa para algunos? No, todos sabemos, ¿o no? ¿Y por qué? Porque los líderes, los jefes, son los que más estrés generan en las organizaciones. Y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar acá ahora, los distintos estilos de liderazgo que generan impacto y cómo el liderazgo inspiracional transforma, inspira, y cómo hay habilidades que se pueden desarrollar y que no necesitamos grandes inversiones para ponerlas en práctica en nosotros mismos y en nuestros líderes en la organización. Entonces, quiero invitarlos a que piensen en los líderes que tienen en la organización, y muchos de ustedes son líderes en su organización, pero piensen en su propio liderazgo a nivel familiar también. Nos vamos a enfocar mucho en el tema del estrés laboral, pero también llévenlo a la vida personal. Entonces, cuando decimos que los jefes son una fuente habitual de estrés, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? Porque ellos están estresados y lo estresan a uno. ¿Por qué no? Pues en el caso de la compañía, ellos, mejor dicho, usted trabaja y hace lo suyo, ya no hay reuniones, ya si lo llaman ustedes porque tienen algún requerimiento. Entonces... ¡Qué charro! Fíjense cómo se ríen, eso no es tan usual. Entonces, esa es una razón muy válida y la vamos a ver acá, sustentada con cifras, de por qué no son el generador de estrés. Porque eso es lo que necesitamos movilizar y cambiar. ¿Cómo? ¿Sí? No. Ah, ok. Para todo el resto, es evidente, y entonces no voy a profundizar mucho en el sustento de los estudios, lo voy a pasar más bien rapidito, porque claramente es evidente, y aquí con este ejemplo nos deja claro por qué no son generadores de estrés. Pero una compañía británica ha hecho muchísimos estudios sobre la relación de la felicidad y el trabajo, y una de las cosas que menciona es que los malos jefes son la causa de infelicidad en el trabajo. Cuando le preguntan a las personas
si han tenido un mal día en el trabajo, el 63% dice que han tenido más de un día malo en el trabajo. Y cuando ustedes levantaron la mano, la mayoría, pues eso deja ver que efectivamente eso es cierto. Estudios de Gallup lo que demuestran es que la gente no se va del trabajo por la empresa. Renuncian es porque no quieren tener más un mal jefe. O sea, realmente se van por el jefe, no por la empresa. Entonces, esto se ha complementado con estudios que han hecho un par de universidades en donde lo que dicen es que las personas que trabajan con líderes tóxicos experimentan bajas tasas de satisfacción en el trabajo y son más propensos a sufrir de depresión. ¿Por qué creen? Que no pasa todo el tiempo en el trabajo, es que es la mayor parte de su vida que está allá. La mayor parte está en el trabajo, pero además si tengo un jefe tóxico. No, y es que uno siempre se le pega lo malo. Si lo es malo, le pega uno lo malo. Claro, si el jefe grita, uno acaba gritando. En la mayoría de los casos, no digo de todo el mundo, pero en la mayoría de los casos sí. Pero además, el tema de la comunicación y el relacionamiento es fundamental, porque cuando empiezan con ironía, con sarcasmo, con comentarios altisonantes o dañinos, están afectando directamente la productividad, no solamente la salud física, mental y emocional de la gente, sino que le están costando dinero a la empresa. Entonces, trabajar en el tema de cómo ejercemos ese liderazgo es fundamental en nuestras organizaciones y por eso vale la pena recordar que hay distintos estilos y modelos de liderazgo. Todos ustedes conocen el estilo de liderazgo de la sociedad industrial, ¿o no? ¿Cómo era? Es lo que yo diga. Yo mando aquí. Esta es mi empresa. Entonces aquí se hace lo que yo digo. Punto. Y si no le gusta, Y si no le gusta, ahí tiene la puerta. ¿Cierto? Tristemente, lo vemos todavía en algunas organizaciones. ¿O no? Ahora, todavía existe. El democrático es el participativo, entonces todo es por consenso. Entonces no toman decisiones, ¿no? Porque es que como todo tiene que ser con la opinión de todo el mundo, empieza uno a respirar profundo porque es que nunca se ponen de acuerdo, las decisiones se demoran un montón, hay que consultar a todo el mundo, todo tiene que ir a comité. ¿Han oído del tema de los comités? ¿Sí les suena familiar? Entonces, todo es decisión del comité. Pero el otro estilo es, hágale y usted verá si se estrella, usted tome las decisiones, y ya es el otro extremo de dejar suelta a la gente sin direccionamiento. Esos estilos que generan. Agresividad, falta de norte, ¿qué más? Confusión, negligencia, desmotivación. La gente empieza a echarse la culpa unos a otros porque es que como que no hay direccionamiento claro, no hay autonomía, pero entonces hay de que alguien tome la decisión, ¿no? Porque si por casualidad sale algo mal, es que usted fue. Entonces es muy complicado. Después vino el tema del liderazgo situacional, y ahí este es el que ha estado vigente en los últimos tiempos, con autores muy conocidos como Ken Blanchard, por ejemplo, en donde básicamente hay 4 estilos y es liderazgo situacional. ¿Por qué? ¿De qué depende? depende de la situación.
de las circunstancias y fundamentalmente, además de las circunstancias, de las habilidades que tenga la persona y el nivel de compromiso. Son esas dos variables a las que se le suman las circunstancias, en donde hace que el líder adopte un estilo en particular dependiendo de esa condición. Entonces, por ejemplo, una persona que no tiene muy buenas habilidades o competencias para hacer algo, pero tampoco tiene compromiso, yo coloquialmente digo, tampoco se le da la gana. Para eso está el estilo orientativo, que guía, exige, pero al mismo tiempo motiva y acompaña. Para las personas que tienen muy buenas habilidades, pero que ya están desmotivados, ya no quieren hacer nada, son los que tienen mucha experiencia, entonces a mí no me venga con cuentos. El estilo afiliativo se enfoca en reconocer esa experiencia, en capitalizar esa experiencia de manera que motiva para que esas personas compartan su conocimiento y efectivamente generen mejores resultados. Entonces ya llevamos dos. ¿Cuáles son? Orientativo y afiliativo. Para las personas que tienen muchas ganas, ¿no? Que les sobra el entusiasmo, pero que apenas están aprendiendo y uno se muere del susto con los errores, ¿no? Porque van para adelante a toda máquina. ¿Saben cómo se llama ese estilo? El que aplico con esas personas que tienen muchas ganas de aprender, pero que no saben cómo hacerlo. ¿Cómo? El freno de mano. Formativo. Les enseño. Porque es que en la medida que aprendan, vuelan solas. ¿Sí? El estilo participativo de acá, de Ken Blanchard, es cuando la gente tiene las habilidades o las competencias y además está comprometida, delegue y empodere y deje hacer. ¿Cómo les parece? ¿Tiene sentido? Mucho sentido. Y eso es lo que ha venido funcionando en los últimos, no sé, 15 años, aunque no en todas las empresas, pero se supone que ese modelo ha sido exitoso y muy bueno. Pero hoy en día, con esas tendencias, eso ha venido cambiando. Hay otro modelo que es transaccional, que digamos que funciona en paralelo con los modelos situacionales, que el transaccional tiene que ver más con elementos como la autoridad que genera la persona, o sea, cuando se ganan ese puesto porque de verdad tienen el conocimiento, la experiencia y demás, o porque son expertos, o porque son líderes de opinión. Entonces, ese es otro diferente. Con todas estas tendencias de la era digital, de los millennials, de todo lo que ustedes han venido escuchando, porque ha estado muy sonoro todos estos últimos tiempos, lo que se necesita ahora en las organizaciones, precisamente a raíz de todo este tema de riesgo psicosocial y de lo que ustedes han visto ya en otras conferencias, es el liderazgo transformacional. Y ese liderazgo transformacional, con base en todas estas tendencias y en todos los estudios que hemos hecho y en todas las empresas que hemos conocido, desarrollamos un tema que arranca desde una visión compartida. Un líder transformacional inspira. ¿Por qué? Porque logra que la gente haga las cosas por convicción y no por obligación. Porque sin necesidad de tener un alto cargo, la gente quiere seguirlo. Porque le creen, o sea, genera credibilidad. Y genera credibilidad porque tiene claridad para dónde va. Entonces, expresa muy bien el para qué
y el por qué se hacen las cosas. Entonces, en este primer ingrediente de visión compartida, lo que está haciendo es darle sentido a la gente, para que pase lo que coloquialmente conocemos en la analogía del que está pegando ladrillos y uno le pregunta qué está haciendo, y hay unos que dicen pegando ladrillos, ¿no ve? O hay otros construyendo un castillo, construyendo una catedral. O sea, estoy haciendo algo que tiene relevancia. No es la rutina de todos los días, estoy haciendo lo mismo, sino lo que estoy haciendo tiene sentido. Y eso tiene que ver con que haya claridad de para dónde va la organización, de cuál es la estrategia y sobre todo, cómo yo como individuo contribuyo con esa estrategia, cómo yo desde mi cargo y desde mi rol contribuyo para que se logren los objetivos y los resultados esperados. Entonces, esa primera dimensión tiene que ver con la visión compartida. La segunda dimensión de un líder transformacional, que es integral, es que tiene la capacidad de ejecutar a través del equipo. Y no es que esté ahí respirándole en la nuca a la gente para que hagan las cosas. Y por eso es que en algunos casos dicen es que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Porque es que las cosas funcionan si el líder está, pero si el líder no está, no funciona. Entonces, ejecución a través del equipo, ¿qué es? Es definir claramente lo que hay que hacer, es delegar, empoderar y acompañar a la gente. Entonces, implica enseñarles, pero dejarlos hacer. Generar la responsabilidad para que actúen con esa convicción, de manera que no tengamos que tener auditoría, no quiere decir que estoy diciendo que auditoría sobra, sino que ellos sean los propios controladores de su trabajo y se minimicen riesgos, errores, etcétera, por el empoderamiento que se les da al generar esa responsabilidad. Ahora bien, eso no funciona solito. El pegamento de todo son las relaciones, porque además las relaciones tienen mucho que ver con ese tema del estrés. Ustedes ya lo vieron, ¿no? ¿O no? Con las señales de estrés y con la relación con el jefe. Cuando hay mal ambiente de trabajo, se incrementa la probabilidad de que se cometan errores. Se incrementa la probabilidad de que haya más faltas y se baje la productividad. Entonces, las relaciones constructivas nos ayudan a que haya un espíritu de colaboración entre la gente. Y eso está atado con las necesidades de hoy en día. Los millennials, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué saben? Independencia, autonomía, acompañamiento. Déjenme hacer las cosas. O sea, esté ahí y apóyeme, pero déjeme hacerlas. Y no vigíleme como si fuera un policía que me tiene que estar mirando todo el tiempo, sino acompaño en lugar de solamente hacer seguimiento a las tareas. Eso cierra el círculo con una capacidad fundamental de los líderes integrales. Y es que un líder es un líder transformacional al ser gestor de cambio. Si un líder está permanentemente protegiendo el statu quo de la compañía, no es un líder transformacional ni inspirador, porque es que quiere que las cosas se hagan como se hacían de toda la vida. Y entonces uno le pregunta, ¿y por qué lo hace así? Porque siempre se ha hecho así. Y funciona, ¿no? Entonces, para muchos líderes que han usado el estilo autocrático como elemento para ganar resultados, claro que les dan resultados en el corto plazo, pero no en una visión sostenible. Ese tipo de líderes lo que generan es una alta rotación de la gente, porque no se los aguantan, y hoy en día menos.
Ese líder es el que impulsa la cultura de la organización. Y por eso aquí estamos hablando del tema de cultura. Porque los líderes son los que más permean la cultura de la organización. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les gustó de esta parte? ¿Qué consideran útil de esto? ¿Todo? Crece la persona, crece el líder y la organización. Como la transformación. Exactamente. Como la transformación que Eso genera una transformación en los 3 niveles, a nivel de la organización, a nivel del líder, pero también a nivel de la persona, como persona. Entonces, todos ganamos. trabajarle al ser para el hacer. Exactamente. Sin embargo, muchos líderes invierten la mayoría de su tiempo en el hacer y se olvidan del ser. Se olvidan que a través de la gente es que logran resultados. Cuando uno logra invertir el tiempo que le dedica a las personas, en lugar de hacer seguimiento a las tareas, todo fluye mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces, en este modelo de liderazgo transformacional, involucra ese cambio de prácticas, que aquí las voy a resumir porque es un tema de integralidad, y de hacer evidente cómo nos estamos moviendo de unos comportamientos típicos actuales hacia un liderazgo transformacional en cada una de esas dimensiones. Ustedes habrán oído que las empresas y las organizaciones declaran misión, visión, valores, todo ese tema. Hoy en día nos estamos moviendo hacia un tema de contribuir con un propósito claro. Cuando quiero inspirar y lograr grandes cosas, como líder, transmito el por qué y el para qué, de manera que logre alinear los recursos y que entre las áreas no compitan, porque además funcionan como silos, ¿no? Eso me lleva a la ejecución, en donde se pasa de un seguimiento de las tareas a un acompañamiento y retroalimentación en tiempo real, en línea, no una vez al año cuando hay que hacer evaluaciones de desempeño, sino en el momento. Es un acompañamiento más allá de los tiempos formales que tienen las empresas con procesos de recursos humanos, en donde formalmente, obviamente, hay que documentar el proceso de desempeño. Pero lo que el líder transformacional hace es que trasciende el tener que llenar un formato de objetivos, tareas, resultados, etcétera, a un tema de conversación en el día a día y periódicamente, para que la gente sepa para dónde va, cómo está haciendo su contribución y tenga esa retroalimentación en línea. A nivel de las relaciones, pues claramente con este tema de los modelos que vimos de liderazgo, se cambia de ese modelo basado en autoridad, en poder, en egos, en cargos, a un esquema de generar compromiso, de construir bases sólidas de confianza, en que la gente no le sienta pánico o miedo o temor a hablar con el jefe, a que cambie ese esquema de ¡ay, me llamó el jefe! ¿Qué será lo que quiere? ¡Ay, qué habré hecho! Sí le suena familiar por lo que veo, porque ya veo más de una cara haciendo así. Claro, hoy en día se puede hacer lo que nos mencionaba el compañero acá, de no hay estrés por el jefe porque confía en que las cosas se van a hacer. Yo tengo que asumir una actitud policiva cuando no tengo confianza en la gente. Pero cuando construyo bases sólidas de confianza, puedo tener la certeza de que las cosas se van a hacer. En términos del desarrollo humano, ¿qué cambia? Yo creo que todos hemos oído hablar de los planes de carrera, ¿no? Es que en esta organización no me dicen cuál es mi plan de carrera. Que además, muy poquitos
lo cumple. Digámonos la verdad, se hacen un montón de planes y ¿qué va? Eso cambia a un tema de autoaprendizaje, a un tema en donde viene el apoyo en el crecimiento y desarrollo profesional, pero fundamentado en el interés y el crecimiento personal. No es el menú de opciones de capacitaciones entonces, ¿cómo qué quiere? ¿No? O muchas empresas se quejan de que no hay presupuesto de capacitación y, por ejemplo, dependen única y exclusivamente de lo que les dé como capacitación la ARL. Ustedes vieron ejemplos en conferencias anteriores cómo se puede hacer capacitación interna con la misma gente. Hay medios muy fáciles, muy económicos de autocapacitarse. Y entonces, cuando uno trabaja en el desarrollo de la gente, con interés de la gente, es muy distinto. Porque es que, como decía Alvin Toffler, la decisión... No, ¿cómo era? Aprender es una decisión. La gente no aprende lo que no quiere. Esos cursos obligatorios. ¿Cuánto han tenido que luchar con cursos obligatorios para prevención de accidentes, para prevención de riesgos, para que la gente se ponga el casco, se ponga las botas, se ponga el arnés? ¿Se han tenido que luchar con eso o no? O esos cursos que ahora son virtuales y son obligatorios y entonces la gente empieza a leer y clic, 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 clic. Y mentiras que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no lo conectan con lo que es interesante para ellos y con el para qué y el por qué. Y por último, pasamos de un tema de respetar el statu quo a un tema de construir y vivir realmente la cultura, los valores. Porque es que yo he vivido en muchas organizaciones que, por ejemplo, típico valor, el respeto, ¿no? Y sin embargo, citan a una reunión y la gente llega 1 hora después. Hablan del respeto y entonces va a decir algo a alguien en una reunión y no, usted no diga nada porque es que ya la decisión se tomó. Entonces, ¿cuál respeto? ¿Sí ven? Aquí, en este liderazgo inspirador y transformacional, lo que se hace es fomentar el cambio. Este mundo vive en una dinámica impresionante y necesitamos una capacidad de reacción mayor. Todos debieron ver en las noticias, por ejemplo, lo que pasó con el terremoto de México. Cuando uno no ha vivido eso, uno lo ve como la noticia y uno dice, uy, sí, qué trágico, ¿no? Terrible, sí. Con esto pasa igual. Cuando uno no ha tenido un mal jefe, uno no sabe lo que es tener a alguien que le respire en la nuca y que le amargue el día cotidianamente. El día y la noche. Sí, a veces. Porque hay jefes que dicen, de aquí no salen hoy hasta que 3 personas no hayan llorado. Yo cuando oí eso, yo decía, yo no puedo creer que en pleno siglo XXI todavía se dé eso. ¿Ah? Y lo digo porque, o sea, no me lo estoy inventando. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Porque muchos son líderes, pero otros tienen jefes que son líderes. Y el cambio, esta transformación, lo que requiere es una intervención integral. Cuando decimos integral, además de la integralidad del líder, es integral en términos de que hay acciones que debe llevar a cabo la organización, acciones que debe llevar a cabo el jefe, pero también hay un tema a nivel de la persona, en trabajo de su propio crecimiento y desarrollo, su actitud, su disposición, porque hay personas que viven la vida como víctimas y se la pasan quejándose de todo, y a nivel de conocimiento y capacidades. Entonces, pues dirán, uy, pero esto está como muy complejo, ¿no?
es más fácil de lo que parece y quiero plantearlo en términos prácticos. Acá este cuadro se puede ver así súper saturado y ahorita lo vamos a ver en términos más esquemáticos, pero acá están 3 elementos: la organización, el jefe y el empleado. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que hay dimensiones sobre las cuales necesitamos hacer algo. ¿Cuáles son esas dimensiones? A nivel de carga de trabajo y balance. Hay cargos en la organización que realmente están desbalanceados. Pero además, muchas veces no es ni siquiera que el cargo tenga sobrecarga, sino que los líderes le delegan siempre a la misma persona. Entonces, claro, acaban sobrecargando al bueno del paseo hasta que lo aburren, porque entonces los mediocres van en coche y el bueno tiene que cargar con todo el peso de los resultados del área. ¿Sí? ¿Se han visto eso o no? Entonces, a nivel de relaciones, ya lo hablamos, y en términos de relaciones, a nivel de la organización, hay un tema de cultura ética, porque es que estar en una organización en donde hoy en día, con todos estos temas de corrupción, uno se da cuenta que están haciendo como ciertas cosas en la línea esa grisecita que va más del lado que no es que del que sí es, pues eso genera estrés, ¿o no? Pero también a nivel de las comunicaciones asertivas y el espíritu colaborativo y el manejo del desempeño. Y las comunicaciones en términos de manejar los conflictos y poner los conflictos sobre la mesa. Por otro lado, a nivel de estabilidad laboral, hoy en día ustedes ven que la gente ya no quiere estar en una empresa para toda la vida, ¿o sí? Hay muchas empresas que están desarrollando estrategias muy fuertes de retención del talento, porque el buen talento es muy apreciado. Entonces, como es tan apreciado, uno no puede retenerlo a punta de salario únicamente, ¿no? De manera que cuando vemos el tema de estabilidad laboral, está más enfocado es a un tema de crecimiento y desarrollo, de movilidad, de que haya aprendizaje en los cargos, de que la gente tenga posibilidades incluso de crecer en el mismo cargo, que tenga la posibilidad de estar aprendiendo cosas nuevas. No tienen que hacerle promociones ni mandarlo a otro lado, porque es que además las estrategias de algunas organizaciones es, si alguien no me está dando resultados en mi área, lo vendo como muy bueno y lo mando a otra área, para no tener que lidiar con el tema de retirarlo. Entonces le pasamos el problema a otra área. Entonces, así como es de mala la rotación excesiva, tampoco es tan buena la no rotación, en donde nadie se va y todo el mundo sigue y duran 50 años en la empresa, pues es muy complicado. A nivel de dirección y apoyo, aquí entra todo lo que hemos visto del liderazgo integral, generando autonomía. ¿Qué tan autónoma es la gente en los cargos? Y desarrollando habilidades y competencias. Y obviamente el tema de la actitud, pues depende de cada uno, de cómo quiere ver y vivir la vida. Entonces, quiero cerrar haciendo una reflexión para que ustedes, en grupos de 2, se hagan estas preguntas y compartan las respuestas por 5 minutos. Y es, ¿la gente en su empresa conoce la estrategia del negocio y cómo contribuye a ella? Pero además reciben y dan retroalimentación periódicamente, pero no retroalimentación a punta de cocotazos, perdón lo coloquial, no la retroalimentación de, uy, bruto, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Sino retroalimentación asertiva, constructiva, que desarrolle.
y además reconocimientos, porque es que hay empresas en donde dicen, pero es que ¿para qué lo reconozco si para eso le pagan? Eso es lo mínimo que debería hacer. Y como seres humanos necesitamos el reconocimiento. ¿Qué tanto espíritu de colaboración existe? ¿O las áreas compiten entre sí? ¿O dentro de la misma área hay uno que dice, ay jefe, yo cumplí, si los demás no cumplieron, pues yo no sé, ¿no? Y por otro lado, a nivel de los líderes, ¿qué tanto acompañan, delegan, empoderan y no solo hacen seguimiento a las tareas? Pero además, ¿qué tanto gestionan cambios? ¿Qué tanto están dispuestos a hacer las cosas de una manera distinta y desarrollan a las personas para ser cada vez mejores? Entonces, mi recomendación de todo esto, establezcan a nivel individual, sean líderes o tengan jefes, no importa el rol que estén ejerciendo, cada uno tiene un liderazgo personal. Establezcan un compromiso específico. ¿Qué cosa quieren empezar a hacer que los empiece a enrutar en este camino en términos de cambiar ese estrés y dejar que construyamos el compromiso involucrando a la gente? Este invertir en la gente no quiere decir un presupuesto abultado de capacitación. Es dedicarle tiempo a escuchar a la gente, a interactuar con la gente, a darles cabida a que ellos mismos propongan alternativas de solución, a escucharlos, porque el impacto en la organización es muy grande. Estudios demuestran que se incrementa la productividad en un 22% al incrementar el compromiso de la gente con la organización, cuando hacen las cosas por convicción y no por obligación. Y eso duplica el éxito de las organizaciones. ¿Cómo lo logramos? Sintetizando lo que vimos, con diferentes intervenciones a nivel de estar alineados con el propósito de la empresa y que la gente entienda cómo contribuye con ese propósito a través de asegurar una comunicación, pero no de pancartas, mails, etcétera, sino una comunicación más personal. Tener en cuenta el tema de carga laboral y de las relaciones y el clima organizacional, pero también del manejo de la energía. No es gratuito que tengamos establecido 8 horas diarias de trabajo. Cuando la gente se excede de ese tiempo, está más propensa a cometer errores, a que haya accidentes. Entonces, nivelen y aseguren el balance de vida personal y laboral. ¿Todo esto para qué? Para que podamos desarrollar con pasión, con convicción, con inspiración, con pasión y acción, y todos los guiones, ¿no? Para lograr prevención, productividad y felicidad, y por lo tanto, un mejor bienestar para todos nosotros y para nuestras organizaciones. Muchísimas gracias, muchos éxitos.